o dentro de la estrategia que se estaba estructurando y desarrollando y ejecutando, iba a ser muy importante cómo se fortalecía la capacidad de ahorrar más por parte del sector público. En enero y febrero de este año, los ingresos corrientes iban por arriba de lo presupuestado, como alrededor del 11%. El COVID, sin lugar a dudas, pues no ya sobra decirlo, ¿no? Que empieza como una crisis sanitaria, sigue como una crisis económica, como una crisis social y también como una crisis financiera para todos, incluyendo en este caso las finanzas públicas. ¿Qué nosotros estimamos para este año? Nosotros estimamos que para este año nosotros vamos a estar obteniendo ingresos corrientes equivalentes a lo que nosotros teníamos hace como 9 años atrás, imagínense usted, hace 9 años atrás, pero con los gastos que no están yendo al nivel de hace 11 años atrás. En los últimos 10 años nosotros tenemos que la planilla aumentó como 1.7 veces, los subsidios 2.7 veces, perdón, los subsidios se triplicaron y también la deuda pública se triplicó durante ese periodo. Así que imagínense ustedes la situación financiera que nosotros estamos enfrentando este año, una caída que puede ser no menos de 3.000 millones de dólares por debajo de lo presupuestado. El año pasado fueron como 1.655 bits. Este año nosotros estimamos que por lo menos puede ser probablemente en el rango no menos de 3.000 millones de dólares. ¿A dónde nos llevó eso? Nos llevó a una situación en que nosotros tenemos que pagar gasto de operación con préstamos. ¿Por qué? Porque los ingresos del gobierno, los ingresos corrientes del gobierno, no son suficientes para pagar los gastos de operación del gobierno. No lo son, básicamente. Así que hemos tenido que estar realmente haciéndole frente entonces a gasto de operación, básicamente con el tema de un mayor endeudamiento. De todas maneras, no va a querer usar mucho el tiempo de ustedes, ¿no? en todo un análisis del año 2020. Lo que sí les quiero decir es que hablo de 2020 porque es la antesala del 2021, básicamente. ¿No? ¿Por qué? Porque en el 2021, como podrán observar, ¿no? Los ingresos corrientes del próximo año, porque lo voy a ser sincero, uno de los presupuestos más difíciles que yo he enfrentado en mi vida, más complejos, ¿no? Y sin lugar a dudas, muy preocupante es el presupuesto del año 2021, ¿no? Y como verán, el 2021 tiene el arrastre del efecto del COVID, básicamente, ¿no? Desafortunadamente sabemos que mientras no tengamos una cura para el COVID, primero tenemos que seguir viviendo y acostumbrándonos a vivir con todas las medidas de protocolo sanitario que nosotros debemos tener, ¿no? Pero mientras nosotros realmente no tengamos una cura, lo que está claro para nosotros, ¿qué es lo que es? Que nosotros vamos a tener una pérdida nacional indiscutible con el COVID. Irrecuperable, ¿eh? Irrecuperable. Tenemos otros grandes retos, ya que tienen que ver con la capacidad nuestra de reactivar con la mayor fuerza posible lo que sería la actividad económica y la ocupación. Pero hay una pérdida nacional e internacional en el mundo que nadie nos la va a quitar, básicamente. Pero bueno, no voy a profundizar mucho en este tema. Lo que sí quería nada más que se supiera que el presupuesto 2021 tiene el efecto, refleja el efecto, ¿no?, del COVID. Los ingresos que sirven de base para estructurar el presupuesto, los ingresos propios, ¿no?, son equivalentes a lo que nosotros teníamos cerca de 7 años atrás, con gastos que realmente han crecido en forma importante durante realmente estos últimos 7 años. Así que yo le voy a estar pasando aquí la palabra, ¿no?, señor presidente, ¿no?, y pido la anuencia a usted para que entonces el director de presupuesto haga una presentación de lo que es el proyecto de presupuesto general del Estado del año 2021. Gracias, señor ministro de Economía y Finanzas. Le damos la palabra al licenciado Carlos González, director de presupuesto de la Nación. Muy buenas tardes, gracias, presidente, honorables diputados, señor ministro, colegas.
El proyecto de presupuesto para el año 2021 enfrenta un hecho inédito que consiste en la convergencia de dos eventos muy desfavorables que disminuyen las posibilidades de dar una mejor respuesta a importantes necesidades que agobian a toda la sociedad panameña. Esto nos obliga a hacer una propuesta enmarcada en una visión de prioridad y uso eficiente de los escasos recursos o limitados recursos con que se van a contar para la siguiente vigencia fiscal. Estos hechos, como ya lo dijo el ministro, consisten en que esta administración tuvo que enfrentar una realidad reflejada en un proceso pronunciado de desaceleración de la economía panameña desde el periodo 2011 al 2019, ya que en el 2011 el Producto Interno Bruto en valores corrientes tenía una tasa de crecimiento de 17.8%. No obstante, se empezó a vivir un proceso de desaceleración al punto que esta administración recibió una economía virtualmente paralizada, con apenas una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto corriente en el 2019 de 2.6%. A pesar de que la nueva administración adoptó un agresivo plan para la reactivación de la economía y cuyos efectos primarios se lograron ver en los meses de enero y febrero, ya en marzo se tuvo que enfrentar la aparición de la pandemia del COVID-19, lo cual, sin ninguna duda, ha sido un reto que nos obliga a redefinir prioridades. El Estado se vio obligado a invocar el estado de emergencia a mediados del mes de marzo. Y adicionalmente fue necesario la adopción de un plan de reestructuración del presupuesto para la vigencia 2020, pero enmarcado en una visión dinámica que permitiera atender, según se desarrollaban los hechos, primeramente los temas originados por la crisis sanitaria o para prevenir o controlar los efectos de la crisis sanitaria propia de esa pandemia. Segundo, garantizar la seguridad ciudadana entendiendo que de esta depende que mantengamos un clima de paz social. Y adicionalmente, se definió con claridad que era necesario realizar un plan solidario con todos los panameños y de ahí que se definió y se adoptó el Plan Panamá Solidario. En estos tres pilares podemos ver con claridad que se ha puesto a la gente primero. Tal como pueden
observar en la gráfica anterior, en la gráfica que proyectamos, las barras azules nos están mostrando que la economía, aunque estuvo creciendo en valores corrientes, la curva roja nos dice a qué ritmo se crecía. Y podemos ver ese proceso de desaceleración que se experimentó desde el 2011 hasta el 2019. Y con la línea punteada podemos ver lo que ya se prevé será el efecto del COVID en el año 2020, para lo cual esperamos una caída importante de la actividad económica, donde el Producto Interno Bruto podría estar resultando muy parecido a lo que vimos entre el año 16 y el 2017. Igualmente, podemos ver en la proyección para el año 2021 lo que se espera como una recuperación del orden del 4%, que nos pondría en un presupuesto parecido al que se hubiera dado entre el año 2017 y el 2018. Para entender un poquito el efecto del año base de proyección del año 2021, podemos compartirle que en la vigencia del 2020, ya a junio teníamos ingresos caídos con relación a lo presupuestado por casi 1.400 millones. Y todos los análisis, todos los escenarios que hemos hecho para hacer una proyección, una estimación de lo que pudiera ser el cierre del año 2020, nos indican que los ingresos corrientes del gobierno central estarán sufriendo una caída de más de 3.000 millones. Es decir, esto nos pone a ingresos parecidos a lo que se recibieron hace 9 años atrás. Nos pone en el 2011. Para el año 2021, estimamos que los ingresos corrientes del gobierno central llegarán a recuperarse parcialmente al nivel de 6.949 millones, pero que aún así nos dejan en un escenario parecido a los ingresos que contó el Estado, los ingresos corrientes que contó el Estado hace 7 años, en el 2014. En la gráfica podemos ver que las estimaciones para el 2020 nos llevan a situaciones parecidas al 2011 y las proyecciones para el 2011 nos llevan a una situación parecida al 2014. Sin embargo, las necesidades y los gastos que demanda la sociedad panameña no retroceden en esa proporción. Y por el contrario, de alguna manera mantienen un ligero incremento, para lo cual el presupuesto 2019 hemos considerado un crecimiento modesto. Otro de los grandes retos que ha tenido que enfrentar la construcción del presupuesto 2021 ha sido la tendencia incremental de la inflexibilidad presupuestaria, la cual sin duda reduce los espacios de la inversión. El presupuesto 2021 ha tenido que incluir gastos adicionales en la planilla del Estado por más de 200 millones,
fundamentalmente para darle cumplimiento a aquellos incrementos que se originan en leyes especiales y acuerdos con los gremios. Esto incluye el tema de la seguridad social, el tema de la caja de seguro social, el tema de los educadores, el órgano judicial y otras entidades como las que tienen que ver con el sector agropecuario. La situación del año 2020 nos lleva también a un incremento adicional en la deuda pública para acción que tiene que ver con el saneamiento de deudas que fueron heredadas de la administración anterior y la necesidad de compensar montos importantes en la caída de los ingresos corrientes, como ya lo vimos. Eso se ha traducido en la necesidad de contemplar para el año 2021 un incremento en la atención de la deuda por 638 millones, de los cuales 346 corresponden a amortización, incremento en amortización, y 292 millones en incremento en intereses y comisiones. Bueno, esto les comparto lo que hemos estado monitoreando sobre los ingresos corrientes del gobierno central. En la línea roja es cómo se ha estado dando. La línea azul es cómo se había presupuestado las recaudaciones mensuales. Y podemos ver que a partir de COVID tenemos una brecha muy grande. En el mes de julio hemos emparejado, pero ha sido producto de que el periodo de declaración de rentas, muchas entidades, muchas empresas han tratado de cumplir con sus obligaciones y no ha permitido cerrar la brecha. No obstante, para lo que resta del año, tenemos un reto importante y sabemos que no va a ser igual y que muchas empresas van a requerir de liquidez para poder reactivarse. Por lo tanto, no esperamos poder cerrar esa brecha. Con relación al presupuesto 2021, podemos indicarles que tal como lo dijo el ministro, el presupuesto asciende a 24.088.936. Para funcionamiento se han asignado 12.254 millones, lo que representa más del 50% de todo el presupuesto del sector público. En inversión se han asignado 7.766 millones y para la atención del servicio de la deuda 4.068 millones. El desglose en lo que respecta al sector público no financiero, de los 24.088.9 millones, el sector público no financiero se le asignan 18.962.4 millones, de los cuales 11.400 corresponden a gastos de funcionamiento, 3.600 a inversiones y 3.910 al servicio de la deuda. Para el gobierno central, en particular, el total del presupuesto asignado es de 11.442 millones. Aquí tenemos que aclarar que el gobierno central es parte del sector público no financiero. Por lo tanto, si sumamos estos dos subtotales, va a exceder los 24.088 millones que habíamos hablado. Sin embargo, para el efecto de análisis sabemos que el gobierno central tiene un peso importante en los resultados
de la gestión pública y por lo tanto lo hemos desagregado en esta forma, indicándoles que 11.442 millones han sido asignados en el gobierno central, de los cuales 5.635 corresponden al gasto de funcionamiento, 1.897.8 a inversiones y 3.909 millones para atender el servicio de la deuda. Desde el punto de vista de la estructura total del presupuesto general del Estado, tenemos en este cuadro comparativo los detalles del presupuesto recomendado. Los 24.088 millones que sustentan el presupuesto del otro año, del año 2021, 13.597 corresponden a ingresos corrientes y 10.491 a ingresos de capital. Para lo que son los gastos totales del presupuesto general del Estado, en los gastos corrientes, 14.200 millones se han asignado para ese fin, 6.247 millones para gastos de capital y para amortización 2.095 millones. El servicio personales de todo el sector público ascenderá a 6.298 millones. Representa un incremento con relación al año anterior de 202 millones. Y los gastos de capital, un incremento de 240 millones contra el presupuesto ley del 2020. El total del presupuesto tiene un incremento de apenas 766 millones, como habíamos advertido, el más modesto de los últimos 15 o 20 años, y representa apenas un 3.3% de incremento, que en comparación con años anteriores oscilaba entre el 15 y el 18%. La estructura del presupuesto correspondiente al sector público no financiero. Esta es la presentación con que nos miran a nivel internacional. Nos miran y nos miden. Podemos ver que en el sector público no financiero los 12.065 millones conllevan gastos del sector público no financiero mayores, 16.789 millones. Los gastos corrientes, 13.205 millones, son mayores a los ingresos totales del sector público no financiero. Sí. Yo nada quisiera puntualizar algo con esto, que como bien dijo el director de presupuesto, no, estas son cosas que tienen que ver con la salud de las finanzas públicas y cómo nosotros pasamos de estas situaciones, la cual yo quiero resaltar algo que tenga que ver con una sostenibilidad, de lo que sería unas finanzas públicas a mediano plazo, una sostenibilidad de lo que es la deuda, y cómo se determina esa sostenibilidad. Mire, aquí hay un punto importante. Generalmente nosotros no queremos, porque este déficit es lo que determina la cantidad de dinero que vamos a tener que pedir prestado. Determina el aumento de la deuda pública. ¿Tú quieres saber cuál es el aumento de la deuda pública? Generalmente lo está dado por el déficit del gobierno. Bueno, el sector público no es financiero. El gobierno está. ¿Cómo pueden leer el gobierno central? Sí. Presidente, ¿me permite?
Para preguntar, no estamos en el periodo de preguntas, pero Sí, solamente no, para nada más, pero preguntar. como el ministro se preparó y tocó allí el tema de los 4.700 millones, ya me cambiaron el cuadro, ¿no? Sí, no, sí, porque Ajá. quería explicar. Sí. Esto es lo que determina el gobierno central el aumento de la deuda. Y falta el problema es que casi la mitad de este incremento de la deuda se debe a financiamiento para pagar esto, porque es el peor escenario. Generalmente uno no quiere una situación que tenemos que pedir prestado para pagar las operaciones. Hay que hablar de esa parte. No quiero que sea aquí, no quiero la situación que no hay básicamente COVID. Así que nada más que decir esto. Este es el aumento de la deuda, ¿ok? Y casi la mitad se debe a Gracias, ministro. La palabra el señor González. Gracias, presidente. Después. Sí, podemos al final. No debía reparar. Sí, ok. Continuamos. Continuamos, presidente. En este sentido, este ejercicio nos permite ver que el presupuesto para el 2021 tiene implícito un déficit estimado del 7% con relación al PIB en el sector público no financiero. Esta situación es coyuntural porque los organismos internacionales, las calificadoras de riesgo y el mercado financiero entienden que el año 20 y el 21 van a ser años atípicos, producto del COVID-19. Por lo tanto, estos niveles que estamos responsablemente reflejando, que no es lo que nos gustaría presentar, son cónsonos con la situación que vive el mundo y que para los efectos de Panamá hemos considerado necesarios para poder financiar un presupuesto que garantice que la economía no se siga deprimiendo, que al contrario tenga el impulso necesario para poder empezar una recuperación. Esos resultados para el gobierno central, tal como lo explicó el ministro, pues ya nos indican el nivel de financiamiento que vamos a tener que ir a buscar. Y para efectos del sector público, del gobierno central, el gobierno central aporta en ese 7%, 6.38 puntos porcentuales, es decir, casi la totalidad. Y nosotros monitoreamos el resultado final justamente a través del movimiento de gobierno central, porque es el que define casi la totalidad de lo que pudiera ser el resultado final. Esta es la estructura de los ingresos corrientes del gobierno central en comparación con lo recaudado del año 2018, la recaudación real del 19, lo que se había contemplado en el proyecto Ley 20, la estimación que se tiene prevista para el año 2020 y lo que se está recomendando para el año 2021. De esta manera estamos viendo que el gobierno central enfrenta una situación sumamente extrema en cuanto a la previsión de los ingresos con que podrá contar tanto al cierre del año 2020 como en el año 2021. Los 6.949 millones previstos para el año 2021 representan poco menos de 3.000 millones menos con relación al presupuesto ley del 2020. Esta previsión estima que como ingresos tributarios se van a contar con 4.255.7 millones y como ingresos no tributarios 2.584.5 millones. Hay otros ingresos no tributarios por el orden de 238 millones
perdón, eso están, perdón, en los fondos incorporados, 108.8 millones que son recaudaciones que hacen las entidades por actividades propias y que refuerzan el financiamiento del presupuesto. Esta es la estructura de los aportes y dividendos que tenemos previsto va a recibir el Estado el próximo año, 1.750 millones, de los cuales 238 serían en aportes al fisco y 1.512 en participación de utilidades de empresa. Cabe destacar que la autoridad del canal, por razones de peaje, se tiene previsto una recaudación de 419 millones y en concesiones varias se tiene estimado 14.5 millones. Por dividendos, el canal adicional va a aportar alrededor de 1.304.5 millones. La distribución del presupuesto por sectores se presenta a continuación. Para lo que es el desarrollo de los servicios sociales, se asignan 10.075 millones, el 42%. Y aquí está incluido el tema de salud, el tema de educación, el tema de seguridad. Lo de desarrollo, ambiente y tecnología, 196 millones. Para el desarrollo de la infraestructura, 1.636 millones. Para el fomento a la producción, 1.064 millones. Los servicios financieros, 3.607. Esto incluye las carteras del Banco Nacional, la Caja de Ahorro, para apoyar todos los programas de financiamiento a la pequeña, mediana empresa y los programas de apoyo a los emprendedores. La Administración General, 3.463 millones y el Servicio de la Deuda, 4.047 millones. Perdón. Para inversiones, hay 7.766 millones asignados, de los cuales 1.898 son asignados en el gobierno, entidades del gobierno central, 2.525 en instituciones descentralizadas, 835 millones en empresas públicas y 2.508 en intermediarios financieros. Y aquí podemos ver la estructura de esa inversión. De los 7.766 millones, 2.540 son para obras físicas, 1.359 para programas que no constituyen inversiones físicas, como son los subsidios a los sectores más necesitados. Y para inversiones financieras, 3.867 millones. Para tener una idea más focalizada, este desglose por sector lo llevamos a nivel de entidades y podemos ver que el subsector de salud se le asignan 3.623 millones que representan el 15%. Esto incluye la Caja de Seguro Social por poco más de 2.000 millones, Ministerio de Salud 1.276 millones, el IDAN 293 millones, el Gorgas 41 millones y AUPSA 8 millones. En Educación y Cultura se asignan 2.948 millones, de los cuales Meduca representa 1.821 millones, el IFARU 405,
la Universidad de Panamá 294, la UTP 115 y podemos ver el resto de las entidades, las asignaciones que cuentan. Para protección y seguridad social, 2.765 millones, incluye los programas de seguridad social de la Caja de Seguro Social, 2.457 millones, en el MIDES 284 millones, Senadis 11 millones, el Instituto de la Mujer 6 millones, el CENIAF 8 millones. Para orden público, seguridad y justicia se asignan 1.380 millones, de los cuales 825 corresponden al Ministerio de Seguridad, 182 al órgano judicial, 195 al Procuraduría General de la Nación, 84 millones al Tribunal Electoral, 71 a los bomberos y 22 a otros. Para el sector justicia se asignan 383 millones. Y cabe resaltar que esto es más del 2% que establece la ley orgánica del órgano judicial, que establece un 2%, estamos asignando 5.5%. En infraestructura, los 1.618 millones asignados, 440 corresponden al MOP, 338 al Metro de Panamá, 280 millones a ETESA, 202 millones al aeropuerto, 150 millones a MIBUS, 81 a la Autoridad del Tránsito, 71 a la Autoridad Marítima y 56 millones entre otras entidades del sector público. Para desarrollo y fomento a la producción hay una asignación de 1.064 millones, del cual el MIDA recibe 162, el IMA 106, el BDA 81 millones, el Banco Nacional de Panamá 180 millones, la Caja de Ahorro 350 millones, la Autoridad de Turismo 54 millones, el Ministerio de Comercio 29, la Zona Libre 29 y otras entidades 73 millones. Y banca y financiamiento se le asignan 3.600 millones, de los cuales está la cartera de inversiones de la Caja de Seguro Social por 1.477 millones, el Banco Nacional de Panamá 1.816 millones, la Caja de Ahorros 284 millones y la Superintendencia de Banco 22 millones. Señor presidente, con esto hacemos un resumen de la estructura del presupuesto para el año 2021 y quedamos a bien para cualquier pregunta, observación o aclaración que requieran los honorables diputados. Sí. Gracias, señor director de presupuesto. Antes de darle la palabra a los honorables diputados, me voy a permitir leer una resolución de duelo. No, hombre, no. Usted siempre se... Declaramos un breve receso. Asamblea Nacional, Comisión de Presupuesto, resolución número 15 del 19 de agosto de 2020. Comisión de Presupuesto en uso de sus facultades legales, considerando que el día 18 de agosto del 2020 entregó su alma al Creador
en la ciudad de Panamá, la señora Telma Eugenia Centella Smith, que la señora Telma Eugenia Centella Smith es la madre del honorable diputado Jaime Edgardo Vargas Castellana, que también es parte de la Comisión de Presupuesto, que la señora Telma Eugenia Centella Smith fue una ciudadana ejemplar, muy querida y dedicada a su familia, por lo que gozó de afecto y consideración de todos los que tuvieron el privilegio de conocerla, que la desaparición física de la señora Telma Eugenia Centella Smith deja un gran vacío en el seno de su familia y en sus amistades y en la comunidad, que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional se solidariza con el dolor que por tan irreparable pérdida envuelve hoy al honorable diputado Jaime Vargas Centella, sus hermanos Walter Ramón Centella, Eriabiel Vargas Centella, Grendel Carmen Centella, Alfredo Alberto Abadía Centella y Teila Taide Obadía Centella y demás familiares de la señora Telma Eugenia Centella Smith. Resuelve exaltar la virtud ciudadana, lamentar la desaparición física de la señora Telma Eugenia Centella Smith, hacer entrega de la presente resolución al honorable diputado Jaime Edgardo Vargas Centella y a sus familiares, guardar un minuto de silencio en memoria de la señora Telma Eugenia Centella Smith. Comuníquese y cúmplese. Dada en la ciudad de Panamá en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional los días 19 del mes de agosto del año 2020. Si podemos cumplir con un minuto de silencio, por favor. A partir de este momento. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Yanibel Ábrego. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, honorables diputados, ministros y al equipo que nos acompaña. Tuve una leve confusión hoy en la mañana porque pensé que usted venía al tema de la citación que esta comisión hizo para este miércoles y resulta que cuando vi la página web era la presentación del presupuesto, entonces consulté con los asesores de esta comisión y digo, bueno, ¿a qué viene el ministro? ¿A la citación o a la presentación del presupuesto? Y por eso le preguntaba en estos momentos a nuestros asesores que con respecto al presupuesto es la presentación, si podemos hacer preguntas y respuestas al respecto, y me dicen que sí. Le hago la primera pregunta, ministro. Para el presupuesto general del Estado, vigencia 2020, se realizaron bajo los siguientes supuestos. Tasa de crecimiento de la economía del 5% anual. Cumplimiento con el límite máximo del déficit del sector público no financiero de 2.75% del Producto Interno Bruto, que establece la Ley 34 de 2008 sobre responsabilidad social fiscal, modificada por la Ley 102 del 2019. Una tasa de inflación del 1% con respecto al año 2019. Podemos señalar que ninguno de estos supuestos se cumplieron, producto de lo que vivimos. ¿Cuáles son los supuestos establecidos para el presupuesto general del Estado recomendado para la vigencia fiscal 2021 y en qué se basan estos supuestos? Es la pregunta. Ya que todo lo que le dije anteriormente, en lo que basamos el 2020, no se cumplió, ¿en qué supuestos hemos basado lo del 2021?
porque el presupuesto vino por los 24.000 millones de dólares y yo quisiera saber un poco sobre eso, ministro. Y trate, ministro, usted sabe, yo soy muy práctica con el tema de la respuesta, que no solamente el tecnicismo de lo que usted me puede explicar, sino que los que nos están escuchando, que esta reunión se está grabando, puedan entender basado en qué supuesto hemos preparado el presupuesto 2021. Tiene la palabra el señor ministro. Sí, bueno, ya usted adelantó ya que los supuestos del año, todos los supuestos que usamos para este año, ¿no? Y eso lo vamos a retomar, ¿no? La reunión que tengamos con usted la próxima semana. Y también recuerden que yo tengo que traer acá las modificaciones a la ley de responsabilidad social fiscal, ¿no? Así que ahí podemos tocar esto más en detalle. Bueno, no ha sido fácil manejar los supuestos para lo que sería la estructuración del presupuesto del próximo año. Es complejo. No, lo que hemos utilizado es lo siguiente. Para el crecimiento, 4%, básicamente. No, para el déficit del sector público no financiero, 7%, ¿no? Que son 2. Por eso es que eso. Permítame, presidente encargado, Tim Guardia. Usted es presidente encargado, entonces permítame nada más, porque el ministro, nada más es una proyección, ministro. Es correcto. Es un estimado. Es el estimado con el cual se construye. ¿Basado en qué es estimado? Básicamente. ¿Basado en qué es estimado? Bien, básicamente lo del déficit. Mire, bueno, nosotros esperamos una ligera recuperación el próximo año, pero aún cuando vamos a tener una recuperación el próximo año, no vamos a volver ni siquiera a lo que fue la producción del año 2019, básicamente. Así que sí se espera una ligera recuperación para el próximo año, ¿no? Así que uno de los sectores que podrá estar contribuyendo a eso va a ser, sin lugar a dudas, lo que es el sector minería, ¿no? Creo que también va a estar ayudando, ¿no? el sector industrial, y el solo hecho de que se esté recuperando básicamente muchos de los sectores que ahora están bastante deprimidos, que esperamos que van a terminar así, ¿no? Nos van a permitir nosotros con un nivel con un cierto grado de confianza que nosotros podamos lograr un crecimiento del 4% para el próximo año, básicamente. Así que inflación prácticamente no estamos visualizando una cifra importante para la inflación, ni para este año ni para el próximo año tampoco. Continúe. Ministro, en lo que puedo entender, usted me habla de la ley de responsabilidad social fiscal, basada en esa proyección, nos va a tocar, porque asumo que esa ley tiene que venir y que nos va a tocar, como se dice aquí en esta, volarnos el déficit una vez más. ¿Cuánto más estamos pidiendo prestado? ¿Estamos pidiendo prestado para hacerle frente a esto o solamente con la ley de responsabilidad social fiscal? Bueno, mire, yo voy a pedir que le demos la palabra al director de Financiamiento Público. Lo que sí es cierto, ¿no? Para este año sí estamos pidiendo muchísimo más dinero que lo originalmente programado, básicamente para compensar la caída de los ingresos. Realmente la caída de los ingresos, que nosotros estimamos no menos de 3.000 millones de dólares, dado que nosotros queremos mantener el nivel de gastos, ¿no? Presupuestado este año, ¿no? Esa caída de los ingresos la tenemos que compensar casualmente con un aumento de los préstamos. Y ese en el fondo resume la estrategia que estamos utilizando en este año, básicamente. Pues porque queremos mantener ese nivel de gasto que incluye los gastos que tienen que ver con el sector COVID, ¿no? Panamá Solidario, etcétera, una serie de subsidios, en fin. Así que, ¿no? Eso es en el fondo lo que yo diría que resume la estrategia. Así que le vamos a... Ministro, voy a hacerle otra pregunta para que él me conteste ya completo, porque el tema que me va a tocar sé que tiene que ver con la siguiente pregunta que le voy a hacer. Entonces prefiero hacerle la pregunta para que él me desarrolle entonces
Ok. Los dos temas, ¿no? Mire, en noviembre del 2019, el gobierno de Panamá emitió 1.300 millones en bonos, donde el MEF detalló en ese entonces que los bonos emitidos serían utilizados para pagar deudas. En marzo, Panamá logró colocar 2.500 millones de bonos global. Además, cabe señalar que el país ha obtenido líneas de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional por 515 millones, con el organismo multilateral de garantía de inversiones por un monto por otro de 500 millones, con el Banco Interamericano de Desarrollo 300 millones y otros 50 millones con el CAF BID de América Latina. Por eso le decía, ¿puede el ministro decirnos en cuánto se ha endeudado esta administración y cómo se han utilizado estos fondos? O sea, en realidad lo que quiero, ministro, es justamente de que este año hemos hecho lo de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, todo lo que le acabo de detallar. Con la proyección para el próximo año, que esto ya está comprometido para este año 2020, ¿cuánto más estamos comprometiendo para el 2021 para hacerle el frente al presupuesto general del Estado? Porque si nos estamos basando en una proyección con una ley de responsabilidad social fiscal, o sea, ¿cuánto estamos pensando llevarla para poder llegar a ese monto que ustedes están requiriendo? Yo le digo, ministro, y te lo tengo que decir, mi gran preocupación, y hago estas preguntas, que usted dice que yo hago preguntas difíciles, es porque realmente, ministro, donde yo quiero llegar es, y estoy de acuerdo en aprobar un presupuesto siempre y cuando exista un monto importante de inversión, pero yo no puedo seguir aprobando un presupuesto, y menos con COVID en Panamá, para funcionamiento y para pagar salario, y para pagar consultoría, y para pagar... Es aterrador, ministro. ¿Hasta dónde estamos llegando la deuda pública con esto? Y usted, que es una persona garantizada en este país de hacer las cosas bien, entonces créame que cuando yo vi el presupuesto que venía por el mismo monto y he visto todo lo que hemos vivido en este año, yo realmente tengo de verdad mucho temor, estoy preocupada por lo que nos espera en las finanzas como país. Estamos dándole la plata a los bancos. ¿Por qué no es el Banco Nacional y Caja de Ahorro que administran estos fondos? ¿Y por qué tenemos que estar dándole a otros bancos? O sea, hay tantas interrogantes que en su citación aquí también yo voy a intervenir específicamente en esos temas. Pero ahorita sí me gustaría básicamente concentrarme en esto, porque creo que es lo medular que hay que definir para entonces entrar a desarrollar y a preguntar en verdad sobre el presupuesto general del Estado. Una vez ustedes me definan esto que le acabo de preguntar de la manera más clara y explícita para que todos podamos entender, entonces surgirán, estoy seguro, el resto de preguntas y respuestas por el resto de los diputados. Gracias, ministro. A ver si me puede responder, presidente. Tiene la palabra, señor ministro. No, yo creo que la pregunta, solo decir, es interesante y parte de esa respuesta realmente está dentro del cuestionario que nosotros vamos a estar contestando la próxima semana, pero sí le voy a adelantar algunas cosas. Mire, no, la pregunta es interesante. Mira, primero, hay una verdad. ¿Cuál es la verdad? Ante la pandemia que estamos viviendo nosotros y el mundo, básicamente las finanzas públicas, mire, y la calidad de las finanzas públicas, de que se van a deteriorar, se van a deteriorar. No nos quepa la menor duda aquí en Panamá y en el mundo, básicamente, ¿no? Y una de las cosas que también surgen del deterioro, desafortunadamente, es lo que yo señalé, de que los gastos de operación de este año y parte también del otro año, vamos a tener que financiarlo también con préstamos. Ese es el peor de los mundos. Sabemos que es así, ¿no? Pero sí, ese es el planteamiento que realmente se está haciendo, ¿no? Dentro del presupuesto que realmente se está presentando. Desde el punto de vista de la finanza pública, es así, eso no es sostenible. Para nada es sostenible eso. Entonces, claro, la estrategia de las finanzas públicas, que la podemos conversar en un futuro, básicamente que no es nada fácil, lo que yo creo que se avecina después del 22, es cómo nosotros pasamos, y no solo nosotros, en el fondo, los países del mundo, cómo nosotros pasamos
de estos 2 años terribles en materia de las finanzas públicas, que es el año casualmente 2020 y 2021, a unas finanzas públicas ya mucho más saludables, mucho más cónsonas con una estructura del gasto público más alineada a los objetivos que a nosotros nos interesa lograr básicamente en este país y sobre todo con una deuda sostenible que pueda tenerse en el futuro. Créame que la situación como nosotros la vemos en el 2020 y 2021 no es sostenible en el futuro para este país si nosotros queremos realmente tener unas finanzas públicas mucho más cónsonas con el crecimiento y desarrollo y que no nos pase lo que pasa en otros países como el caso, por ejemplo, de Argentina. Así que el tema de la sostenibilidad de la deuda la podemos tocar quizás en otra ocasión. ¿Qué determina la sostenibilidad de la deuda pública? Que yo creo que es importante. Así que, visto desde ese punto de vista, de veras, mire, presupuesto 2021, mire, yo no tengo ni calificativo yo a veces en privado digo, lo que yo pienso de estos presupuestos es algo realmente que reflejan es cómo un país tiene que hacerle frente a la situación. Nosotros no estamos preocupados realmente ni por el déficit así, porque sabemos que el déficit este año y el otro año son cifras que van a caer y van a caer realmente porque tenemos como objetivo salvar vida y salud que haya el menor deterioro posible en la calidad de la salud de los panameños. Y en el fondo ese es el objetivo fundamental, eso. Así que se sabe ya que para lograr ese objetivo, los presupuestos 2021 definitivamente se sabe que tienen que ser y reflejar una estructura financiera que es transitoria. ¿Qué es lo que nosotros enfrentamos? Porque reuniones tengo y negociaciones siguen. Yo tengo negociaciones ahora mismo que siguen, incluyendo el Fondo Monetario, y básicamente las conversaciones que claramente tenemos con las calificadoras. ¿Qué es lo que realmente nosotros debemos proyectar? Que estamos atravesando momentos muy difíciles como lo está pasando el mundo, pero también tenemos que proyectar que, dado que pase estos momentos difíciles, que esperamos que así va a ser en los próximos años, entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar manejando las finanzas públicas en el futuro? ¿Cómo vamos nosotros a pasar de estas finanzas públicas que se ven, muy mal en estos 2 años, cómo vamos a pasar a una estructura lógica de las finanzas públicas que sea consona con lo que nosotros queremos buscar de crecimiento y desarrollo en este país en el futuro? Así que esa sí es la gran tarea. Cuando nosotros vengamos acá para el tema del déficit, ustedes verán básicamente lo que estaremos planteando que tiene que ver con eso. 2 años difíciles. Este año estamos hablando de un déficit de no menos 9%, el otro año 7%. Eso es terrible, pero no terrible tomando en consideración la situación en que nos encontramos nosotros en el país. Así que desde ese punto de vista, así hay que sencillamente manejarlo y hacerle frente. Entonces, ustedes verán cómo nosotros vamos a pasar de estas 2 tasas, que son enormes, a tasas mucho más consonas, incluso con lo que nosotros podemos decir que es bien importante, que es la sostenibilidad de una deuda pública a mediano y largo plazo. Así que eso sería. Con respecto al tema del aumento de la deuda, yo voy a nada más hablar del 2021 y voy a pasar la palabra aquí al Eder, el director de Financiamiento Público. Yo le hablé de una cifra y me paro porque es más fácil, porque yo de lejos no lo voy a ver bien. Pero sí, es bien importante. Enseguida, ¿cuál es el déficit del sector público no financiero? Básicamente. Entonces, el gobierno central, 4.310. Y lo terrible que es que casi la mitad de esto es para pagar operaciones. Mire, si nosotros tuviéramos que esto fuera cero, con esta deuda podríamos invertir 4.300 millones de dólares. Pero ¿qué pasa? Casualmente, esta situación que tenemos aquí, que es malísima, pero mal, nos limita la capacidad de invertir y de hacer obras sociales en este país.
y poder tener mucho más respuesta a lo que yo sé que todos queremos, que tiene que ver con la inversión social. Así que esto es terrible. Así que nosotros tenemos que pasar de una situación como esta a una situación en que realmente se refleje, ¿no?, ya esto que sea positivo, y en vez de tener un signo negativo, tenga un signo positivo, en vez de ser menos 2030, que sea más 2030, porque sería 2.000 millones de dólares que pudiéramos nosotros estar utilizando para financiar inversiones más el aumento de la deuda. Son pocos. Así que bueno, por ahí va la estrategia en el futuro que podemos conversar más adelante, ¿no? Pero, Presidente. diga la palabra. Ministro, yo sé que le dio la palabra a su compañero, pero justamente lo que yo estoy clarita, ministro, o sea, yo estoy clarita, pero yo creo que como ejecutivo, como órgano ejecutivo, hay que tomar las medidas justamente, ministro, sí. O sea, es insostenible y no es un tema de que ahora voy a tener un 9%, porque como el mundo entero está con esto, vamos a tener flexibilidad con todos los organismos internacionales que nos van a permitir pasarnos un poquito más en los puntos. Eso lo entendemos. Y créame, yo le dije en mi intervención, si el presupuesto general del Estado es para inversión, pero si es para pagar salarios, ministro, que usted aquí en esta comisión también dijo en varias entrevistas que le han hecho, que había que hacer un ajuste al funcionamiento de la planilla estatal. Eso, ministro, créame, eso no está pasando. Eso no está pasando. Y independientemente que yo puedo entender el gobierno que tiene que nombrar a su gente y que tiene que hacer, pero vivimos una situación inédita en el país. Nadie esperaba el COVID-19, nadie lo esperaba. Y créame que esto es un tema con una visión de Estado. Esto es un tema de lo que usted dice, no sé qué es lo que nos depara, es verdad, qué es lo que vamos a hacer. Imagínense, llevamos 5 meses trabajando de manera irregular. La plata que estamos invirtiendo en funcionamiento de manera irregular. La mitad de los funcionarios en su casa, quizás muchos no han trabajado, ministro. Y en el tema de la planilla estatal se ha asumido con responsabilidad el pago de estos funcionarios. Pero para mí, y se lo tengo que decir, no es un tema político, es un tema con visión de Estado y responsabilidad. Es inaceptable que estemos incrementando la planilla y nombrando gente en este momento, ministro. Créame que es inaceptable y va a ser insostenible. Entonces, usted que representa la cartera económica de este país, usted también tiene que dar las recomendaciones al Ejecutivo, que es insostenible, que no se puede. Y usted dijo algo muy cierto, si no tuviésemos los 4.000 millones de dólares para pagar los 2.000 y tantos arriba, tuviésemos para invertir 4.000 millones, que créame que reactivaríamos y ayudaríamos la economía en este país. Porque si nosotros metemos 4.000 millones en inversiones, generamos empleo, generamos las condiciones para empezar a mover esto. Pero si es 2.000 y tantos para pagar, usted sabe que solamente 2.000 y tantos se van a invertir. Y no es lo mismo 4.000 y tantos a 2.000 y tantos. Y créame que ahí es donde yo me centro, porque eso es lo que yo vengo viendo, ministro, y es mi temor. Yo se lo dije, en la próxima reunión que usted venga por el tema de las preguntas del cuestionario, créame que yo sé la clase de profesional que está ahí sentado. Y me atrevo a hacerle estas preguntas y hacerle estas recomendaciones. Porque, ministro, a mí me decía el otro día un diputado, o sea, a nivel lo que pasa es que nosotros siempre hemos dejado las arcas llenas para que lleguen los otros gobiernos y se la lleven. Y es triste, ministro, porque de verdad lo que nos depara el futuro no es incierto con el tema económico. Y le juro, ministro, que si de verdad no tomamos cartas en el asunto con el tema de funcionamiento, principalmente es grave lo que le espera a este país, a sus hijos, a sus nietos y a su generación. Es grave. Por eso que tenemos que hacer un trabajo no desde un partido político, sino con una visión de Estado, con responsabilidad y un sentido social importante. ¿Sabe por qué? Cuando usted me dice a mí, tengo 10.000 y tantos de millones para el tema social, y usted habla de que sí, que tenemos que garantizar la salud, yo estoy totalmente de acuerdo, ministro, pero tenemos que evaluar realmente
a dónde está llegando, si los bonos que estamos dando es a la gente que realmente lo necesita, si las bolsas que estamos dando es a realmente la gente que necesita. ¿Sabe por qué? Porque muchos bonos de lo que estamos dando no está llegando a la gente que realmente lo necesita. Y allá afuera la gente está con hambre y con ese sentido de que la situación económica cada día es más difícil y más compleja. Porque siento, ministro, que de verdad usted genera las condiciones para poner el recurso. Pero cuando el recurso llega, siento que no se está implementando de la mejor manera. Y por eso siento que vamos hacia un hueco que me preocupa muchísimo. Diputado Ayala, a ver si me permite mi intervención con el ministro. Ahora sí le doy la oportunidad para que la persona que usted tiene aquí, el encargado, pueda responder. Bueno, yo nada más quería un paréntesis para entonces pasar la palabra al licenciado Eder, básicamente. ¿No? Algo que comparto en lo que usted dice. Bueno, primero que todo, no, sí, cuando hablamos del gasto público, no, la pregunta es gastarlo lo mejor posible. Entonces, nosotros podemos tener un mismo nivel de inversión, lo hacemos bien, lo gastamos bien, impacta mucho más al país. Así que en el caso del ahorro negativo, que no es deseable, básicamente, claro, la diferencia que hay en una cosa u otra es cuando uno gasta bien en las inversiones, la base productiva crece, la base para la generación de riqueza futura crece. Y eso es lo bueno de invertir y invertir bien. Cuando lo tenemos en los gastos de operación, en el corto plazo puede tener un impacto, pero no tiene el impacto que tiene para aumentar la base de riqueza del país, ¿no? Así que definitivamente hay que fortalecer la capacidad de poder realmente invertir más. Y nada más un mensajito nada más antes de pasar a la palabra de él. El reto que tenemos nosotros, sin lugar a dudas, ¿no? El mundo marcha hacia una economía digital, entre paréntesis. Tenemos un gran reto. Y el gran reto va por el lado de la estructura de los ingresos o de las fuentes de ingresos. Y va por el lado también de la estructura del gasto que usted estaba haciendo alusión. Para cuestión de orden, se le pudiera dar la tiene palabra. un minuto para terminar. Señor presidente, sí, lo que íbamos a decir era lo siguiente: como la pregunta está en el cuestionario, ¿no? Se preferiría mejor dar la respuesta completa en el cuestionario, porque vamos a tener las preguntas hasta por escrita, las respuestas por escrita para también distribuírselas a ustedes, pero viene en sentido completo. Yo le puedo adelantar cosas como la adelanté, pero espérese. Presidente encargado, a ver si me permite culminar. Quiero manifestarle y a todos los comisionados que están en esta comisión que para el tema de vistas presupuestarias voy a pedirle a mi bancada y a la bancada panameñista y a todos los diputados que los diputados nos demos el tiempo de preguntar y que nos den la respuesta. Cada diputado en esta comisión tiene derecho a 30 minutos en su intervención. Entonces, le pido a la presidencia que sea respetuosa del tiempo de los diputados. Cuando llegamos a acuerdos, lo aceptamos. Pero en estos temas tan importantes para el país, deben darnos nuestros 30 minutos a cada diputado. Y utilizaré mis 30 minutos, ministro, en la próxima vez que usted, ojalá sea la próxima semana que ya se le pueda asignar una fecha, que usted venga, porque estos son temas sumamente importantes para todos los panameños. Y me organizaré para yo utilizar mis 30 minutos y que mi bancada utilice cada uno sus 30 minutos para que podamos abarcar todos los temas de importancia para todos los panameños y que es necesario aclarar. Si hay un tema importante, es el tema económico. Todo el mundo se pregunta allá afuera, ministro, y es importante. Y hoy quiero felicitarlo porque le pedí que fuera claro y explícito, y para mí ha sido muy claro y explícito en su respuesta. Le agradezco. Gracias, presidente.
Tiene la palabra el diputado Silva. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos los colegas, miembros de la prensa y sobre todo los ciudadanos que nos sintonizan por los diferentes medios. Señor ministro, yo me imagino que este presupuesto no ha sido nada fácil constituirlo ni crearlo. No creo que es el momento para felicitarlos, eso será al final ya, cuando tengamos esto definido, pero definitivamente que estoy seguro que ha sido un trabajo duro elaborar este presupuesto. Yo solo tengo 5 preguntas que quisiera compartirles en la tarde de hoy. Hay muchas, pero también para que otros diputados puedan hacer uso de la palabra y podamos abarcar diferentes temas. Voy a enfocarme solamente en 5. Lo primero, señor ministro, es que a mí me gustaría que le explicara a los ciudadanos por qué se ha incrementado el presupuesto. Desde el 2018, 2019, 2020, el presupuesto de la Nación iba bajando de 23.000 millones, 23.6 en el 2019, 23.3 en el 2020, sin embargo en el 2021 tenemos 24.000 millones. Quisiera que nos pudiese explicar por qué el incremento en un momento tan crítico como el que estamos viviendo. Tiene la palabra, señor ministro. Sí, voy a darle si me permite, presidente, darle la palabra al director de presupuesto para responder esta pregunta. Dígame, señor ministro. Sí, si me permite, para que se le dé la palabra al director de presupuesto para que pueda contestar la pregunta. Con mucho gusto, señor ministro, que diga su nombre y tiene la palabra. Gracias, presidente. Carlos González, director de Presupuesto de la Nación. El presupuesto ley, cuando se aprueba, si lo hacemos comparativamente, muestra situaciones diferentes. Sin embargo, cuando se discute un presupuesto, se trata de comparar contra los reales, la ejecución real de cada vigencia. En ese sentido, es cierto, en el año 2018 el gasto real del presupuesto fue de 21.300 millones. En el 19, la ejecución real bajó a 20.570 millones. En ley 2020 subió a 23.300, por lo que habíamos explicado anteriormente. Los presupuestos tienen una correlación con el ritmo de crecimiento también de la economía, el comportamiento de la economía. Hasta el 2019 venía desacelerándose la economía, por lo tanto, eso se iba reflejando en los montos de los presupuestos. Para el 2020, producto de la política de reactivación que el gobierno adoptó, se preveía entonces un cambio en la dirección, lo que llamamos los economistas la pendiente de la curva de crecimiento, y se preveía un crecimiento de la economía en términos reales arriba del 4%, en términos corrientes, sumada la inflación, cerca de 5,5-6%. Eso hace que el presupuesto ley 2020 se refleje superior al del 2019 real. Para el 2021, ¿qué estamos enfrentando? Una situación del 2020 diferente a lo que se había proyectado, pero con un presupuesto similar en nivel de gasto, compensando la caída de los ingresos y de la actividad económica con financiamiento. Para el 2021 lo que estamos previendo es una recuperación en la actividad de la economía del orden de 4%, que adicionalmente lo estamos complementando con un financiamiento extraordinariamente superior al que hubiera sido en condiciones sin COVID. Es eso lo que hace posible que el presupuesto para el 2021 pueda reflejar ese incremento de 3.3%. Para nosotros
es modesto en comparación con lo histórico. Y hacia adelante entonces tendríamos que ver cuál sería el desempeño de la economía en el 2021 y las proyecciones para las próximas vigencias y determinar si podemos tener ese mismo ritmo mejor o si lo recomendable sería una situación más cautelosa. Por eso es que vemos esa situación en el 2021. ¿Puedo complementarlo? Voy a complementar la respuesta. Ok, tiene la palabra, señor del ministro. directorio de presupuesto. Hay otra forma también que, como podemos resumir la variación que hay de un presupuesto al otro, 2021. Uno, servicio de la deuda. O sea, el servicio de la deuda subió, ¿no?, alrededor de un poquito menos de 600 millones. ¿No? Acá está, ¿no? Sí, el servicio de la deuda. Y en el tema de funcionamiento, realmente lo que aumentó fueron quizá un poquito, alrededor de los 200 millones de dólares. Es básica, una forma así para resumirlo, básicamente lo explica el aumento en salarios que vienen o que se originan por las leyes especiales. Esas que hacen, pues, que a medida que pasa el tiempo, dadas las leyes especiales, sencillamente hay un calendario de aumento de salario, ¿no?, que se dan. Así que esos aumentos de salario por leyes especiales en el año 21 se estima un poquito más de 200 millones. Así que yo creo que esas dos realmente, de una forma gruesa, resumen, ¿no?, el aumento que se puede haber dado, se está dando entre un presupuesto y el otro, diputado. Tiene la palabra el diputado Silva. Gracias, presidente. Conectado con la respuesta que acaban de dar y la primera pregunta, me interesaría saber, señor ministro y equipo de trabajo, evaluando el presupuesto de 2021, ¿qué tanto se está haciendo en cuanto a recortes de viáticos, de personal, recortes administrativos, optimización, automatización de procesos para ahorrar al Estado? ¿Qué tanto están logrando hacer con ese presupuesto para ahorrar y no solo gastar? Presidente, por favor. Tiene la palabra, señor ministro. Aquí también, pues, si me permite, presidente, esperamos pasar la palabra al director de presupuesto de la Nación. Tiene la palabra. Gracias, presidente. El ajuste del presupuesto en el 2021 se da fundamentalmente en el renglón de bienes y servicios. Nosotros hemos tenido que sacrificar, en dos renglones, bienes y servicios y en el tema de las inversiones. Hemos tenido que sacrificar esos renglones en vista de que por ley teníamos que atender las leyes especiales, y en servicios personales tenemos un incremento, como ya se dijo, de más de 200 millones. En bienes y servicios están efectivamente los viáticos al exterior. Está también un ejercicio que se hizo con relación al ajuste de los alquileres de oficinas que tiene que contratar el Estado, que el precio en el año hasta el 2019 fue de $15 el metro cuadrado como referencia mínima, y se bajó a 10 balboas el metro cuadrado. Eso está generando en un solo conglomerado cerca de 1 millón al año, donde hay varios ministerios establecidos. Y por el lado de los gastos de inversión, sí tenemos una afectación de casi 100 millones por efecto también del aumento en el servicio de la deuda que vamos a tener que enfrentar el próximo año, ¿no? Yo sí quiero que entendamos que el año 2020 y 2021 no son años típicos, son años atípicos en que enfrentamos una situación mundial y local, producto de una pandemia, que esperamos podamos superarlo. Nadie sabe cuándo vamos a tener
una respuesta a través de una vacuna, un medicamento que permita controlarlo, pero todas las noticias indican que será pronto. Y lo que estamos apuntando es que en el año 2022 tendremos entonces condiciones mucho más favorables y mucho más estructuradas para poder entonces apuntar hacia una senda de sostenibilidad. Presidente, para hacer uso de la palabra. Tiene la palabra, diputado. En el artículo 6 del presupuesto habla sobre el resumen de ingresos y gastos. Y hay un rubro que me llamó un poco la atención, que es el de la venta de activos. Porque en el presupuesto del año anterior vimos que eran 20 millones y sin embargo hemos visto un incremento ahora a 506 millones. Si nos puede explicar a qué se debe ese gran incremento en lo que es los ingresos de capital por venta de activos, por favor. Bueno, básicamente hay un programa, ¿no?, que esperamos que pueda funcionar, ¿no?, de ventas de activos que tenemos en UABR, esencialmente la unidad de bienes revertidos. Así que tiene que ver con activos que ahí se administran, ¿no?, y que esperamos entonces que nosotros podamos lograr, ¿no?, tener ventas por ese monto. Sí, es lo que esperamos realmente, ¿no?, para poder, digamos, fortalecer la capacidad de poder mantener el nivel de presupuesto como lo estamos programando para el próximo año. Así que sí tenemos, ¿no?, una idea de cuáles pueden ser esos activos que nos pudieran rendir ese monto. Tiene la palabra, diputado Silva. Ya se sabe más o menos cuáles son esos activos, para qué uso se les daría, sería uso personal, comercial, a quiénes se les vendería o dónde están localizados. Tiene la palabra, señor ministro. Bueno, están localizados algunos de ellos cerca de las riberas del canal, ¿no? Así que los usos estarán muy relacionados, ¿no?, a lo que tiene que ver con, ¿no?, la operación del Canal de Panamá, ¿no?, y lo que puede ser el centro logístico que se puede estar desarrollando alrededor del Canal de Panamá. Básicamente, ¿no?, va en esa dirección. No tanto en el tema residencial, por ejemplo. Ya. Siguiente pregunta. En el artículo 6 también hablamos de crédito externo y vemos que se ha incrementado grandemente en comparación con años anteriores, de 4.000 millones ahora a 6.000 millones, todos los préstamos que están haciendo, ¿no? Mi pregunta es ya muy ligada a lo que mencionó la diputada Yanibel. Ustedes han explicado por qué se está haciendo, han explicado más o menos cómo piensan usarlo. Pero a mí me interesa saber cómo piensan ustedes que se va a pagar esto, en cuánto tiempo y cómo se va a pagar al final de cuentas. Tiene la palabra, señor ministro. Bueno, a ver, primero que todo, si se quiere saber, ¿no?, por dónde anda lo que va a ser nuestro programa de necesidades financieras, que van a tener que acceder a los mercados, tanto multilaterales como los mercados de capital, básicamente tenemos que sumar el déficit de gobierno central y sumarle las amortizaciones. Así que generalmente lo que nosotros hacemos es refinanciar las amortizaciones, ¿no? Así que, ¿qué reto tenemos? ¿Qué reto tenemos nosotros en la dirección de lo que usted está preguntando? En 5 años nosotros tenemos que refinanciar casi un tercio de la deuda que existía, ¿no?, a finales del año pasado, ¿no? Entonces, la estrategia nuestra, ¿cuál está haciendo? Fíjese, además del tema de lo que es el refinanciamiento, es lo que nosotros llamamos manejo de pasivo. El manejo de pasivo lo que busca es bajar el perfil de las amortizaciones, que ahora mismo, pues en el caso nuestro, está muy concentrado en estos 5 años, básicamente. Así que una de las tareas nuestras es bajar ese perfil de la deuda pública a través del tiempo para que ese refinanciamiento no tenga el peso que tiene, ¿no?, en el monto total de recursos que nosotros tenemos que acceder ahora mismo a los mercados de capitales o a las multilaterales. De todas maneras, pues
le voy a pasar la palabra aquí al director de Financiamiento Público para que complemente pues mi respuesta. Me gustaría si le pudiéramos pasar la palabra al director de Financiamiento Público. Si tiene la palabra, Sí, de su nombre y tiene la palabra. Ingeniero Eder Córdoba, director de Financiamiento Público. Solamente para complementar un poco la pregunta del ministro acerca de cómo se va a pagar, por lo general estos tipos de financiamiento cuando se dan de manera regular tienen lo que se establece en sus periodos de gracia y sus periodos de pago, ¿sí? Dentro del periodo de pago los financiamientos pueden variar. Pueden ser financiamientos a 12 años, a 15 años, a 20 años, lo que flexibiliza un poco lo que son las condiciones de intereses y amortizaciones que se pueden dar a lo largo de todos los años. Como bien indicó también el ministro, una parte importante indicar es, del total de la deuda recibida al momento de que entró la actual administración, 1/3 de la deuda, producto de deudas contraídas anteriormente, estaban o están ahora mismo dentro de estos años de gobierno, del 2020 al 2024. Y generalmente lo que se hace con esto es lo que se llama un manejo de pasivos o liability management. Es tratar de compensar esta deuda que se tiene buscando deuda más barata, buscando deudas a menores intereses dada la tasa del mercado y de hecho no aumentar la deuda adicional. Entonces, por lo general, la deuda que se va contrayendo, que va muy ligada a lo que indica el ministro, se va pagando con esta deuda buscando mejores tasas de financiamiento. Por ejemplo, se pueden tener bonos que se emitieron hace 10 años atrás con tasas de financiamiento a 4,85%, a 5%, cosa que en ese momento eran tasas que eran buenas dadas las condiciones del mercado y de la FED. Actualmente, la FED y las condiciones del mercado hacen que las tasas que se estén utilizando estén alrededor de 0,49, 1%, dependiendo de la vigencia de la tasa. Entonces, buscar financiamiento y adquirir tasas mucho más baratas y reemplazar esa deuda con esas tasas mucho más baratas con respecto a las tasas que se tenían anteriormente es lo que se conoce como manejo de pasivos, disminuye mi perfil de la deuda, disminuye mi perfil de amortización y de hecho el costo promedio ponderado de la misma. Entonces se va pagando reiteradamente durante todos los años. Sí, yo nada para decir, fíjese que no estamos hablando de, en el año 2024 hay un vencimiento como de 3.500 millones de deuda. No, así que no, ojalá que podamos hacer manejo pasivo con respecto a eso y bajar el perfil, pero sí no, tener que refinanciar 1/3 prácticamente de la deuda, ¿no? En estos 5 años pesa bastante porque generalmente dicen, oye, fíjese la cantidad de dinero que están buscando en el mercado, en fin, ¿no? Pero una parte importante del dinero que sale publicado y que nosotros esperamos ser lo más claro posible para explicar, ¿no?, ese movimiento, cómo se está dando ¿no?, y esos ingresos, ¿no?, qué rol van a jugar en esta ecuación financiera. No, espero que nos podamos explicarlo bueno, con la mayor claridad posible en el futuro, ¿no? Pero es una cifra importante, ¿no? Diputado. Ya para ir terminando, ministro, ¿qué metas ustedes tienen o qué resultados ustedes esperan que logremos cumplir con este presupuesto? ¿Recibieron ustedes algunas metas de estas instituciones? ¿Tienen ustedes algunas metas o unos logros que queremos llegar a cumplir con este presupuesto? Mencionaron el tema de salvar vidas, de salud. ¿Qué esperamos ver en cuanto, no sé, reducción de pobreza, de desigualdad, temas de educación? ¿Este presupuesto está de una forma u otra ligada a metas que podemos ver al final de este año, que gracias a estos 24.000 millones de dólares se logró X, Y o Z? ¿Existen esas metas y esos posibles logros? Tiene la palabra, señor ministro. Sí, voy a permitir que el director de presupuesto de la Nación pueda contestar, presidente. Gracias, presidente. La verdad es que esta es una pregunta que me encanta. La República de Panamá es uno de los últimos países en adoptar lo que es una metodología de presupuesto basada en resultados. Para este año, nosotros estamos incorporando 5 entidades como un plan piloto que se van a incluir como un anexo al presupuesto 2021. La intención es
poder completar hasta 11 entidades, para que en el año 2022 podamos entonces establecer y en las normas, en la redacción de las normas del presupuesto 2021 se incluye un artículo que apunta hacia ese objetivo, de que podamos contar con un 100% de la aplicación de presupuestos basados en resultados. Hasta el momento tenemos un avance con 5 entidades del sector público, que incluye la CENACID, el BDA, el IDIAP, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y de esa manera lo que pretendemos es empezar a hacer docencia en el resto del sector público sobre esta metodología que nos va a permitir vincular el plan de desarrollo nacional, los objetivos de desarrollo sostenible, el plan estratégico de gobierno, el plan estratégico regional y los planes institucionales con el presupuesto. De modo que los recursos que se vayan asignando tengan como base la definición de metas en función de productos y con los respectivos indicadores que permitan monitorear y evaluar los resultados que se logren con los recursos asignados. Hombre, es un reto que hemos asumido por convicción, porque hace 15 años, cuando empezamos este proyecto, se suspendió. Lastimosamente, 2 administraciones suspendieron la implementación, y creemos que no podemos seguir en deuda con esta modernización, con la cual entonces los temas de transparencia, los temas de la evaluación de la eficiencia del gasto tienen sentido. El presupuesto actual se basa en una metodología casi contable, donde evaluamos cuánto me asignaron y cuánto me gasté, y casi imposible de definir en qué lo usé y cuáles fueron los resultados. Y por lo tanto, sí, hacia allá vamos, y esperamos pues próximamente contar igual con el apoyo de la comisión cuando hagamos la presentación de esa propuesta. Última pregunta, es muy breve, presidente, colegas. Tengo una duda. El artículo 269 de la Constitución dice lo siguiente: el órgano ejecutivo celebrará consultas presupuestarias con las diferentes dependencias y entidades del Estado. Punto. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional participará en dichas consultas. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional participó en las consultas presupuestarias para la elaboración de este presupuesto. Esa es mi pregunta. Tiene la palabra para contestar. Gracias, presidente. Bueno, producto de esta nueva normalidad, las vistas presupuestarias este año fueron inéditas. Se realizaron a través de consultas virtuales, a través de la aplicación Zoom, y efectivamente se le cursó invitación a la Comisión de Presupuesto y sí estuvieron participando. Nos consta porque siempre podíamos anunciar antes de iniciar las vistas presupuestarias los que se habían conectado, y siempre estuvo alguien de la Comisión de Presupuesto. En pocas ocasiones estuvieron diputados, pero sí estuvieron los asesores de la comisión. Presidente, para culminar, yo sí quisiera compartir unos breves comentarios. Y es que definitivamente que comparto con ustedes de que este presupuesto es inédito, una situación que nunca antes se ha habido en Panamá,
y que es un reto para todos, para la Comisión, para el Ejecutivo, para todo el país. Y por eso este presupuesto, quizás que a diferencia de muchos anteriores que reconozco que muy probablemente se ha revisado a detalle, este en particular se tiene que revisar en extra detalle. Y especialmente en áreas como por ejemplo la medición de los resultados, como usted estaba mencionando, porque tenemos que asegurarle que en momentos críticos que enfrenta el país y la ciudadanía, esos 24.000 millones realmente se reflejen en beneficios a la ciudadanía, en mejor educación, en reducción de pobreza, en comida en la mesa, en hogares, en techo, en agua, en electricidad. Y de verdad que este es un momento crítico para poder implementar, que este presupuesto se implemente de la forma correcta y le llegue a los ciudadanos. Y la Asamblea tiene que jugar su rol en asegurar que este presupuesto sea bien dividido, pero también fiscalizar que se cumpla y llegue a las comunidades. Y también es la opinión de este diputado que hay mucho que se debe modificar o variar en este presupuesto, especialmente en el tema de ahorros, recortes y sacrificios. Porque, por ejemplo, veo el artículo de los viáticos de los viajes nacionales e internacionales y se mantiene en la misma cifra que existía anteriormente. Vemos también el tema de las planillas, se mantiene casi que similar. En fin, otras áreas en donde es importante optimizar, automatizar y ser más eficientes. Gracias, presidente, y gracias al Ejecutivo. Tiene la palabra el diputado Ayala. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor ministro y equipo que lo acompaña en la tarde de hoy. Quisiera hacer unas preguntas bastante breves y que me la contestara debido a la situación en la que nos encontramos referente a este COVID, que definitivamente es una cosa que ha afectado a nivel mundial. Saber por qué el presupuesto no se manejó con unas cifras numéricas más hiladas, diría, y se hizo un presupuesto de 24 millones de dólares donde nosotros todos sabemos de las condiciones económicas que está el país y sabemos claramente también, y tengo que decirlo aquí, que ni usted ni yo en las administraciones pasadas, debido a la irresponsabilidad, cómo se ha endeudado este país. Y sin embargo, siempre se ha ido aumentando el presupuesto. Y yo pensé que el presupuesto, y lo que fue el presupuesto fue que se aumentó más. Y sabiendo que va a haber una recaudación menor para este año y para el año venidero. Entonces, yo sí quisiera preguntarle, señor ministro, muy respetuosamente, ¿cómo sale ese número, esa cifra de 24, para que me pueda hacer lo más exacto posible y preciso, ¿no? Sin tanto, más exacto, ¿no? Para responder, señor ministro. Sí, quisiera que le diéramos la palabra al director del presupuesto de la Nación, presidente. Tiene la palabra, señor director. Gracias, presidente. El presupuesto fue construido bajo un supuesto de una economía que con relación al año 2020 debe tener un repunte de un 4%. Por lo tanto, el presupuesto 2020 debe reflejar una situación mejor que la real del, 2021 mejor que la del 2020. No obstante, en la estructura de cómo se financia el presupuesto, sí, se han incorporado niveles de endeudamiento mayor al que regularmente se acostumbra y prevé un nivel de déficit superior al que nos gustaría haber presentado. Hemos explicado que esta situación obedece a situaciones muy coyunturales que solamente tendrán un grado de tolerancia en el año 2020 y 2021 y que es necesario, y lo han considerado así todos los organismos internacionales, la banca, los países, los países
iguales, porque si no se hace ese esfuerzo en estos 2 años, las economías pudieran tener una afectación mucho más grave. Adicionalmente, por el lado del gasto, hay obligaciones que tenemos que cubrir. Hay leyes que establecen aumentos automáticos de salario. Esos aumentos automáticos representan un incremento automático de más de 200 millones el próximo año. Y por supuesto el financiamiento tanto de los niveles de deuda heredados como los nuevos financiamientos que se han tenido que asumir, también conllevan un esfuerzo adicional al presupuesto 2021. Y de esa manera lo que hemos cuidado es no desbordar ese esfuerzo. Y el incremento es modesto con relación a la historia. Un incremento de 766 millones, que representa apenas un 3.3% con relación al presupuesto ley 2020. Y que de esa manera lo que estamos es tratando de darle al servicio público los recursos necesarios para poder apoyar un proceso que requerimos de retoma de la senda del crecimiento de la economía y que es complementario al esfuerzo que tiene que hacer el sector privado. Entre ambos podremos sacar adelante al país. Con este nivel de presupuesto, lo que estamos diciendo, la cuota máxima que se ha podido poner para ese esfuerzo que hay que hacer. Y entendiendo que en el 2022 las condiciones deberían ser diferentes. Y los criterios, obviamente, deberían también ser mucho más consistentes con una senda sostenible desde el punto de vista fiscal. Tiene la palabra el diputado Ayala. Con todo el respeto, usted que elaboró el presupuesto, usted me dice que las condiciones, pero las condiciones fueran, si hoy encontráramos y tuviéramos esa vacuna que todos queremos en el mundo, pero sabemos de que todavía todos sabemos de que esto todavía va a demorar un poquito, 4, 5, ojalá fuera hoy, Dios quisiera que fuera ya ayer, todos, para que quitarnos esto encima y andar con tantas cosas que tenemos que andar, que no estamos acostumbrados en el mundo. Pero mi modo de pensar, que sabiendo las condiciones de que eso no va a ser así tan fácil y tan rápido como se quisiera, porque ya la vacuna se habla de que ya están unos estudios, unas pruebas, pero todo ese error todavía lleva, y de que todo el mundo se llegue a poner esa vacuna es otro tiempo más. Sin embargo, sí me quedo pensando que es un presupuesto que como que es muy soñador a la realidad de la que estamos viviendo hoy y sabiendo de que no vamos a poder llegar por la situación que estamos. Por el otro lado, señor ministro, y con todo el respeto, hay que buscar una forma de recaudar, aunque sea sabiendo de que en este momento hablar de recaudación es muy difícil, es cierto. Pero ¿por qué el MEF no hubo una planificación al de recaudación de toda esa gente que está morosa? Bueno, ya se ha hablado de condonar intereses, se ha hablado de muchas cosas, porque no habla, bueno, tu deuda es tanto, si se paga en tal tiempo, hey, te vamos a quitar el 40% o menos. O sea, la cosa es recuperar parte de ese dinero que está perdido de hace mucho tiempo. Dinero que sabemos que está, y vuelvo y repito, no es por parte de usted está heredando un problema de dos administraciones, pero tratando de buscar un mecanismo para por lo menos que entre parte de ese dinero que sabemos
de que un momento dado ya está una bolsa, como dice allá, perdido, pero se podía recuperar una parte de ese dinero que puede servir para hacerle frente a la política de inversión del país o inclusive de algún gasto, de algún pago, pero ahora mismo necesitamos buscar un mecanismo. Por otro lado, yo veo otros países vecinos que han hecho políticas en el sentido de días sin ITBM, para que la gente salga y consuma, simplemente para que se mueva la economía, porque necesitamos buscar forma, cómo reactivamos esto, por una condición difícil. Y yo, por otro lado, yo sí pienso que las economías son de gastos, de que la gente tiene que consumir, yo cobro, yo pago, él coge, paga y va fluyendo el dinero. Pero mientras que el dinero no fluye en el país, la cosa se hace más difícil. Hay que buscar, eso se lo doy como algo para que lo tome en cuenta, señor ministro, y busquemos algún mecanismo, ya sea ahora cuando ya esto se abra en los bloques, como tiene que ser, tomando todas las medidas, porque ya los bloques hay que abrirlos, porque el país ya no aguanta más, porque no tenemos los recursos suficientes para seguir enfrentando todos los compromisos que existen, que son muchos, muchísimos. Yo digo la verdad, yo tengo que felicitar a usted porque está parado ahí, no es relajo, ahora mismo está con la condición de la que escogió el gobierno y en la que estamos viviendo, porque son dos escenarios diferentes. Hace 13 meses es una situación y esta es otra realidad, la que estamos viviendo. Yo estoy claro en eso. Pero también tenemos que buscar y dinamizar la economía, ya sea con esas malas cuentas, y sentar a esa gente. Hermano, bueno, tú debes tanto, 40%, 50%, y ya, cerremos esto. Pero hay que buscar una fórmula. Usted allá con sus especialistas, sus asesores, busca una fórmula, porque lo más triste es que ese dinero no entra al arca y tampoco lo vamos a recuperar. Y la idea es que por lo menos, recuperemos algo de lo perdido, que bastante nos puede servir en este momento en medio de esta pandemia. Para responder, señor ministro. Bueno, entendido. Mire, primero que todo sí tenemos una estrategia para fortalecer la administración fiscal, que es bien importante. Han habido unas leyes que se han pasado acá por la Asamblea, que tiene que ver uno con una moratoria que realmente empieza de 2019, y ante la situación que se nos ha presentado en el 2020, esa moratoria que iniciamos en el 2019 se ha corrido hasta finales de este año, básicamente, con una estrategia también de ver cómo se aborda realmente también muchos de esos morosos. Eso nos ha permitido a nosotros recaudar más o menos a la fecha como 156 millones, pero también se sacó un proyecto de ley, que ya tengo entendido que es una ley de pronto pago, casualmente también para estimular a los contribuyentes a que le hicieran frente de la manera más fácil posible entre las circunstancias a lo que es su responsabilidad fiscal. Pero el punto está muy bien traído. El punto está muy bien traído en el sentido de la importancia de fortalecer la administración fiscal. Está bien traído y en esa dirección nosotros estamos. Y hemos sacado algunos proyectos de leyes recientes, y sin lugar a dudas en los próximos años, incluso entre la estrategia financiera, eso es de fundamental importancia. Así que incluso tenemos el acompañamiento de varios organismos internacionales para tratar de lograr mucha más efectividad, mucha más eficiencia en lo que es entonces la recaudación de tributos. Como yo siempre digo, todo lo que tiene que ver con la recaudación de tributos y los ingresos corrientes
es una de las cosas fundamentales e importantes y clave en cualquier estrategia financiera, básicamente. Así que si nosotros tenemos buen control de esa parte de las finanzas públicas, realmente es mucho más fácil manejar las finanzas de cualquier país, mucho más fácil manejar las finanzas de nuestro país, ¿no? Así que yo lo resumiría ahí, diputado. Señor ministro, ya para finalizar y que los otros compañeros quieren interactuar también, yo pienso que lo que usted originalmente quiso hacer de las prórrogas fiscales para que la gente pudiera pagar con los intereses y todo lo demás, no ha tenido la eficacia, inclusive antes de la pandemia, porque nosotros vivimos un descenso económico ya de varios años atrás que venimos bajando. No es que nosotros llegamos aquí al 19 y ya veníamos, no, esto viene bajando ya desde el 13, viene bajando, la gente está equivocada, la economía viene bajando desde el 13, desde el 2013. Sin embargo, vuelvo y repito, una cosa es lo que se está en este momento viviendo y lo que hace 6 meses atrás que nadie estaba pensando. Entonces, yo le hago nuevamente para que lo lleve en recomendación todas esas cuentas, porque hay mucha gente inclusive que quieren tratar, pero si le condenan parte de lo que ya es, no solamente los intereses, porque los intereses es una cosa, y dice, bueno, es más, yo estoy seguro de lo que usted hizo la prórroga, de los intereses, no ha tenido tanta eficacia, inclusive antes de la pandemia, porque la economía venía ya golpeada, Entonces hay que tratar de ver cómo se puede hacer una modificación fiscal. Yo se lo doy nada más, usted tire los números, las proyecciones, peor es que se pierda todo, o como dice, peor es recuperar parte para que no se pierda todo. Es una recomendación, porque yo sí sé que mucha gente quisiera pagar, pero sí haría un esfuerzo si le hace un atractivo mayor, no el de los... un atractivo mayor para que las personas puedan pagar. Así que por el otro lado, lo que le digo, hay que reactivar esta economía, ya sea viendo qué día se oye un poco así. Bueno, un día no se cobrará ITV, que la gente salga a la calle a comprar y a consumir para que la gente vea qué es lo que va a hacer, que se mueva la situación, que eso vaya dando estabilidad económica, que la gente empiece a apostar nuevamente a la inversión del país, que eso es lo más importante que todos nosotros queremos y sabemos, como bien le digo, esto nadie lo esperaba. Así que, señor ministro, lo felicito, siga adelante y, como bien le digo, trate de buscar un mecanismo de ver cómo podemos recaudar parte de ese dinero, porque yo escucho y se acerca mucha gente, pero yo quisiera, pero es que de verdad, inclusive yo escuché un colega la vez pasada decía, ¿por qué no agarran y presentan? Yo le dije, no, eso no se puede hacer, que tenemos garantía, porque mucha gente tiene garantía de propiedades, quieren pedir un préstamo para poder pagar, que se buscaron una flexibilidad a través de una institución del gobierno, de repente se paga con una garantía de una propiedad, puede ser otra cosa, porque hay mucha gente que no quiere cerrar su empresa, no pueden licitar tampoco, no pueden hacer más de 4 licitaciones porque no constan con el pagisalvo nacional que le otorga el MEF. Así que se lo doy ahí como una sugerencia para que la tome en cuenta posteriormente lo que le pueda servir de lo que le haya dicho. Muchas gracias, señor ministro, que Dios lo bendiga. Con la participación del diputado Ayala terminamos la sesión de hoy. Decretamos un receso.